Nunca he sido de creer en supersticiones, pero lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Todo comenzó en un sábado cualquiera, cuando decidí subir al cerro que se alza detrás de mi pueblo, Marau. Era una tarde templada, el aire olía a tierra mojada después de una lluvia ligera, y el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los pinos. Caminaba con mi mochila, escuchando el crujir de las hojas secas bajo mis botas, convencido de que nada podía perturbar la paz de aquel lugar. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía extraño, como si el bosque contuviera la respiración. Fue entonces cuando, al doblar una curva del sendero, vi una figura encapuchada de espaldas, inmóvil, justo donde la niebla comenzaba a espesarse. Me detuve, el corazón acelerado, y por un instante, todo quedó en silencio. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo el eco de mi propia respiración. El cerro siempre había sido un refugio para mí. Desde niño, subía a explorar con mis amigos, recogiendo piñones y escuchando historias de los viejos sobre las brujas que, decían, rondaban por ahí. Pero nunca les di importancia. Aquella tarde, el aire tenía un aroma a resina y madera húmeda, y el frío comenzaba a calar en mis huesos. El sendero estaba cubierto de musgo, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban en la luz dorada del atardecer. Me detuve a observar el paisaje, las casas del pueblo parecían miniaturas a lo lejos, y el horizonte se perdía en una bruma azulada. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. No podía evitar sentirme observado, como si los árboles mismos guardaran un secreto ancestral. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Decidí seguir caminando, convencido de que la figura que había visto era solo un excursionista más. Pero a medida que me acercaba, la niebla se hacía más densa, envolviéndome en una fría humedad que se pegaba a mi piel. El olor a tierra mojada se mezclaba con un leve aroma a humo, como si alguien hubiera encendido una hoguera cercana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, por un momento, dudé si debía continuar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando llegué al lugar donde había visto a la figura, no había nadie. Solo quedaban unas huellas frescas en el barro, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Me agaché para examinarlas, y entonces escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de entre los árboles. Me incorporé de golpe, el corazón parecía apartarse a su alrededor, como si ella la controlara. Cuando estuvo a pocos metros de mí, se detuvo y levantó una mano huesuda, señalándome. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Quise gritar, pero mi voz no salía. Ella murmuró algo en un idioma que no entendí, y de pronto, el bosque se llenó de susurros, voces femeninas que repetían mi nombre. Cerré los ojos, esperando lo peor,
pero cuando los abrí, la mujer había desaparecido. Solo quedaba el eco de las voces y el olor a hierbas quemadas. Corrí sin rumbo, guiado solo por el instinto de supervivencia. El bosque parecía interminable, y la niebla no me dejaba ver más allá de unos pocos metros. Cada vez que me detenía a escuchar, las voces volvían, ahora más cercanas, como si me rodearan. Sentía un peso en el pecho, y mis piernas comenzaban a flaquear. De repente, tropecé con una raíz y caí de bruces al suelo. Al levantarme, vi que estaba en un claro rodeado de árboles retorcidos. En el centro, y frascos con líquidos de colores en las estanterías. Una anciana de rostro arrugado y ojos brillantes me miró desde una mecedora. «Te esperábamos», dijo con voz suave, como si supiera exactamente quién era yo y lo que había vivido. La anciana me ofreció una taza de té humeante, que acepté con manos temblorosas. El líquido tenía un sabor amargo, pero al beberlo sentí que el miedo se disipaba poco a poco. Ella comenzó a hablarme de las brujas del cerro, de cómo protegían el bosque y castigaban a los intrusos. Me contó historias de personas que, como yo, habían sentido la llamada de la niebla y habían sido puestos a prueba. Mientras escuchaba, sentía que el tiempo se detenía, que el mundo exterior ya no existía. La anciana me miró a los ojos y me advirtió que nunca debía revelar lo que había visto, o las brujas vendrían por mí. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero asentí en silencio. Pasé la noche en la cabaña, escuchando los sonidos del bosque filtrarse por las paredes de madera. A veces, creía oír risas femeninas y pasos descalzos alrededor de la casa. La anciana no volvió a hablarme, solo me observaba en silencio, como si esperara algo de mí. Al amanecer, me despertó y me indicó el camino de regreso al pueblo. Antes de salir, me entregó un pequeño amuleto hecho de ramas y piedras, diciéndome que me protegería de la niebla. Salí de la cabaña sintiéndome aliviado, pero también inquieto. El bosque parecía menos amenazante a la luz del día, pero la sensación de ser observado no desapareció. El regreso al pueblo fue silencioso. Nadie me preguntó dónde había estado, pero noté que algunos vecinos me miraban con desconfianza. Durante días, tuve pesadillas con la mujer de la niebla y las voces susurrando mi nombre. El amuleto nunca se separó de mi cuello, y cada vez que sentía miedo, lo apretaba con fuerza. Empecé a notar pequeños cambios a mi alrededor, animales que me evitaban, plantas que crecían más rápido cerca de mi casa, y una niebla persistente que se negaba a disiparse en las mañanas. Sabía que algo había cambiado en mí, aunque no podía explicarlo. Con el tiempo, me acostumbré a vivir con el recuerdo de aquella noche. Aprendí a respetar el cerro y sus misterios, evitando acercarme cuando la niebla era demasiado espesa. A veces, creía ver figuras entre los árboles, sombras
parecía observarme en silencio, esperando mi siguiente movimiento. El cerro siempre había sido mi refugio, un lugar donde la realidad parecía suspenderse y los problemas quedaban atrás. Recuerdo a mi abuela contándome historias sobre las brujas que habitaban entre los árboles, pero para mí solo eran cuentos para asustar a los niños. Esa tarde, sin embargo, el ambiente era distinto. El aire estaba más frío de lo normal, y cada bocanada llenaba mis pulmones con un aroma a resina y humedad. El musgo cubría las piedras y los troncos, y la luz del sol se filtraba en haces dorados que apenas iluminaban el suelo. Sentía la textura rugosa del musgo bajo mis dedos y el frescor de la brisa en la piel. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre. Un cosquilleo me recorrió la nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Miré hacia atrás, pero solo vi la niebla empezar a deslizarse entre los árboles, lenta y densa, cubriendo todo a su paso. La curiosidad pudo más que el miedo y, desoyendo la advertencia del susurro, empujé la piedra con ambas manos. Era más pesada de lo que parecía, y al moverla, un crujido sordo resonó bajo mis pies. Una corriente de aire frío escapó de la grieta que se abrió, trayendo consigo un olor penetrante, mezcla de tierra mojada y algo más, como hierbas quemadas y ceniza. El bosque pareció contener la respiración, y el silencio se volvió aún más opresivo. De la grieta emergió una niebla negra, densa, que reptaba por el suelo como si tuviera vida propia. Me aparté, sintiendo que la piel se me erizaba y el sudor frío me empapaba la frente. El susurro regresó, esta vez más claro y urgente: no debiste hacerlo. El miedo se instaló en mi pecho, pesado y paralizante. Quise alejarme, pero mis piernas no respondían. La niebla comenzó a rodearme, y sentí que algo antiguo y peligroso despertaba bajo la tierra. Intenté retroceder, pero el paisaje había cambiado. Los árboles parecían más altos, sus ramas entrelazadas formaban figuras extrañas y el sendero conocido se había desvanecido bajo la niebla. El frío era tan intenso que mis dedos se entumecieron, y cada inhalación dolía en los pulmones. El murmullo bajo mis pies se transformó en un coro de voces, hablando en un idioma que no comprendía pero que me resultaba inquietantemente familiar. El olor a hierbas quemadas se intensificó, mezclándose con el aroma metálico de la tierra removida. Sentí un peso en los hombros, como si alguien invisible caminara a mi lado. De repente, una sombra cruzó entre los árboles, demasiado rápida para distinguir su forma. El miedo me hizo tropezar, y caí de rodillas sobre el musgo húmedo, sintiendo la humedad filtrarse por mi ropa. El bosque entero parecía observarme, esperando mi siguiente error. Me puse de pie con dificultad, temblando, y traté de orientarme. El sendero que conocía de memoria había desaparecido, y la niebla lo cubría todo. Cada paso que daba, el murmullo se hacía más fuerte, hasta convertirse en un susurro insistente en mi oído: devuélvela. El olor a ceniza y humo era tan fuerte que me costaba respirar. Mis manos temblaban y el corazón latía desbocado. De repente, escuché un grito ahogado, lejano, como el de una mujer pidiendo ayuda. Miré a mi alrededor, pero la niebla era tan densa que apenas podía ver mis propios pies. El grito se repitió, más cerca esta vez, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que no debía seguir ese sonido, pero algo en mi interior me empujó a avanzar. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí, y cada paso me alejaba más de la seguridad del pueblo. Avancé a ciegas, guiado solo por el eco de aquel grito y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El suelo bajo mis pies vibraba levemente, como si algo se moviera bajo la tierra. El murmullo se transformó en una letanía de nombres y lamentos, y sentí que el aire se volvía más pesado con cada respiración. De pronto, una figura femenina apareció entre la niebla, vestida con ropas antiguas y el cabello cubriéndole el rostro. Sus pies descalzos flotaban apenas sobre el suelo, y un halo de niebla la rodeaba. Se detuvo frente a mí, levantó la cabeza y me miró con ojos vacíos, negros como la noche. Sentí que el tiempo se detenía y el frío se apoderaba de mis huesos. La figura extendió una mano huesuda, señalando la grieta bajo la piedra, y susurró: devuélvela, o no saldrás de aquí. El miedo me paralizó, pero la figura no se movió. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Sentí el sudor frío correr por mi espalda y las piernas a punto de ceder. La figura comenzó a retroceder lentamente, deslizándose entre la niebla, pero sus ojos vacíos seguían fijos en mí. El murmullo se intensificó, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo, repitiendo mi nombre y palabras en un idioma olvidado.
Sentí que la presión en el pecho aumentaba, y el aire se volvía irrespirable. Sabía que debía cerrar la grieta, devolver la piedra a su lugar, pero el terror me mantenía clavado al suelo. La figura desapareció entre los árboles, y el bosque volvió a quedar en un silencio inquietante, solo interrumpido por mi respiración entrecortada. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me acerqué a la grieta. La niebla negra salía en espirales, envolviendo mis tobillos y subiendo por mis piernas. El olor a ceniza y carne podrida era insoportable, y sentí náuseas. Me arrodillé junto a la piedra, temblando, y la empujé con todas mis fuerzas para cubrir la abertura. Al hacerlo, el murmullo cesó de golpe, y la niebla comenzó a disiparse lentamente. El frío persistía, pero el aire se volvió más ligero. Me quedé de rodillas, jadeando, mientras el bosque recuperaba poco a poco su aspecto habitual. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Sabía que algo había cambiado para siempre, que había cruzado un límite invisible del que no podría regresar. Me levanté con dificultad y comencé a caminar sin rumbo, guiado solo por el instinto de supervivencia. El sendero seguía oculto por la niebla, pero el bosque parecía menos hostil. El frío seguía calando en mis huesos, y cada sombra me hacía saltar. De repente, escuché un susurro a mi espalda: «No olvides». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo seguía latiendo en mi pecho, y sentía que algo me seguía observando desde las sombras. Decidí regresar al pueblo lo más rápido posible, sin mirar atrás. El camino de regreso fue una prueba de resistencia, cada paso acompañado por el eco de las voces en mi mente. Al salir del bosque, la luz del atardecer me devolvió algo de calma, pero el recuerdo de lo sucedido me perseguiría por mucho tiempo. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos vacíos de la figura femenina y sentía el murmullo resonando en mi cabeza. Los sueños se llenaron de sombras y gritos, y desperté varias veces empapado en sudor frío. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían solas y un frío inexplicable que se instaló en mi habitación. Los vecinos comenzaron a mirarme con desconfianza, como si supieran me seguía con la mirada. Los ancianos del pueblo me miraban en silencio, como si supieran que yo había cruzado un límite que no debía. Aprendí a vivir con el recuerdo de aquella tarde, y a respetar los secretos que guarda la tierra bajo las piedras. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, ni el precio que había pagado por mi curiosidad. Con el tiempo, acepté que el cerro guardaba misterios que era mejor no intentar comprender. Empecé a evitar la zona de la piedra, y cada vez que la niebla bajaba, cerraba puertas y ventanas y me refugiaba en el calor de mi hogar.
La bolsa de hierbas se convirtió en mi amuleto, y cada vez que sentía miedo, la apretaba con fuerza. Los sueños extraños se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. A veces, en las noches más silenciosas, escuchaba el murmullo lejano de las voces, recordándome que hay cosas que no deben ser perturbadas. El cerro seguía vigilando, y yo aprendí a vivir bajo su sombra. Hoy, al contar esta historia, siento que las palabras tienen un peso especial. No sé si hice bien en romper el silencio, pero necesitaba compartir lo que viví. El cerro sigue ahí, envuelto en su niebla misteriosa, y las brujas siguen protegiendo sus secretos. Si alguna vez te encuentras con una piedra extraña en el bosque, no la muevas. Porque hay secretos que es mejor dejar enterrados, y fuerzas que nunca deben ser despertadas. Y si alguna vez escuchas tu nombre en la niebla, recuerda, no estás solo. Las brujas del cerro siempre están vigilando, esperando a quienes se atreven a desafiar sus dominios. Y una vez que te eligen, nunca te dejan ir del todo. Nunca imaginé que una simple apuesta entre amigos terminaría marcando mi vida para siempre. Era una noche fría de invierno, el tipo de noche en que el viento sopla fuerte y la niebla baja cubre todo el cerro como un manto espeso. Nos habíamos reunido en la vieja casa de Lucas, cerca del pie del cerro, para contar historias de miedo y beber un poco. Alguien mencionó las leyendas de las brujas del cerro, esas que todos en Marau conocen pero pocos se atreven a repetir en voz alta. Entre risas y desafíos, apostamos quién sería capaz de subir hasta la cruz de piedra en la cima y regresar con una rama de laurel antes de la medianoche. Yo acepté, confiado en que nada malo podía pasarme. Salí solo, con una linterna y el corazón acelerado, sin saber que esa noche, el cerro tenía otros planes para mí. El aire estaba helado y cada bocanada quemaba mis pulmones. El sendero era familiar, pero la niebla lo volvía extraño, casi irreal. El olor a humedad y a hojas podridas se mezclaba con el de mi propio sudor. A cada paso, el silencio se volvía más pesado, como si el bosque entero estuviera escuchando. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, y el crujido de las ramas bajo mis botas era el único sonido que me acompañaba. Sentía el frío calar hasta los huesos y, de vez en cuando, un viento gélido me azotaba el rostro, trayendo consigo un susurro lejano. El cerro, tan conocido de día, parecía un lugar completamente diferente bajo la niebla nocturna. Cada sombra parecía moverse, y cada árbol tenía una forma amenazante. Seguí adelante, tratando de ignorar la creciente sensación de que no estaba solo. A mitad de camino, el silencio se volvió absoluto. Ni grillos, ni pájaros, ni el murmullo del viento. Solo el latido acelerado de mi corazón y el zumbido de la linterna en mi mano. Me detuve un momento para orientarme, pero la niebla lo cubría todo, y el sendero parecía haberse desvanecido. De repente, sentí un olor fuerte, como a cera derretida y hierbas quemadas. Un escalofrío recorrió mi espalda, y la linterna parpadeó, amenazando con apagarse. Fue entonces cuando escuché un murmullo, apenas un suspiro, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «No sigas», decía la voz, tan baja que dudé si era real o producto de mi imaginación. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo la niebla girando lentamente, ocultando todo a su paso. Decidí seguir, convencido de que todo era sugestión. Pero cada paso se sentía más pesado, como si el cerro mismo intentara retenerme. El frío aumentó, y mis dedos comenzaron a entumecerse. El olor a cera y hierbas era cada vez más intenso, y el silencio absoluto me oprimía el pecho. De pronto, vi una sombra moverse entre los árboles, demasiado alta y delgada para ser humana. Me detuve en seco, conteniendo la respiración, y escuché un susurro más claro: «Vete». El miedo me paralizó por un instante, pero la vergüenza de regresar sin la rama de laurel pudo más. Seguí avanzando, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía que diera la vuelta. El cerro parecía cerrarse a mi alrededor, y la niebla se volvía más densa con cada paso. Al llegar a la cruz de piedra, sentí un alivio momentáneo. Me acerqué, respirando con dificultad, y busqué el laurel entre los arbustos. El aire estaba helado, y la humedad empapaba mi ropa. De repente, escuché pasos detrás de mí, suaves pero inconfundibles. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi nada. Solo la niebla, espesa y silenciosa, envolviéndolo todo. Tomé una rama de laurel y, en ese momento, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. El contacto fue tan real que grité y me aparté de un salto, pero al mirar no había nadie.
El corazón me latía con fuerza, y el miedo comenzaba a convertirse en pánico. Sabía que debía regresar, pero el sendero había desaparecido bajo la niebla. Intenté mantener la calma y buscar el camino de vuelta, pero cada árbol parecía igual y la niebla lo cubría todo. La linterna parpadeaba, y el frío era tan intenso que apenas sentía los dedos. De pronto, escuché una risa suave, femenina, que resonó cerca de mi oído. Me giré, pero solo vi sombras moviéndose entre los árboles. El olor a cera y hierbas quemadas se intensificó, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón. La risa se transformó en un murmullo, palabras en un idioma desconocido que me erizaban la piel. Sentí que la temperatura bajaba aún más, y una niebla negra comenzó a remolinarse a mi alrededor, ocultando el suelo bajo mis pies. La linterna se apagó de golpe, y quedé sumido en la oscuridad total. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración, rápida y entrecortada. De repente, sentí una presencia a mi lado, tan cercana que podía oler su aliento, una mezcla de humo y tierra mojada. Una mano invisible me rozó el cuello, dejando una sensación de ardor helado en la piel. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, formando figuras femeninas de rostros borrosos y ojos brillantes. Sus voces se entrelazaban en una letanía hipnótica, repitiendo mi nombre una y otra vez. Me desperté varias veces, empapado en sudor y con el corazón desbocado. Sabía que algo había cambiado para siempre, aunque no podía explicarlo. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas. Animales que se alejaban al verme, espejos que se empañaban sin razón, y un frío persistente en mi habitación, incluso cuando el sol brillaba afuera. La cicatriz nunca terminó de curar, y a veces la sentía arder como el primer día. Mis amigos comenzaron a distanciarse, diciendo que mi presencia les ponía nerviosos. Los ancianos del pueblo me miraban con recelo, murmurando a mis espaldas. Una noche, mientras caminaba por la plaza, una mujer mayor se me acercó y me susurró al oído: «Ellas te han marcado. Ahora eres parte del cerro». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y supe que no estaba exagerando. Intenté llevar una vida normal, pero la marca en mi cuello era un recordatorio constante de aquella noche. Los sueños se volvieron más intensos, llenos de voces y sombras que me llamaban desde la niebla. A veces, al mirarme en el espejo, creía ver rostros femeninos reflejados detrás de mí, observándome en silencio. El olor a cera y hierbas quemadas impregnaba mi ropa, aunque nadie más parecía notarlo. Una tarde, mientras caminaba cerca del cerro, sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza y vi, por un instante, la figura de una mujer entre los árboles, con la misma sonrisa torcida de aquella noche. Corrí de regreso al pueblo,
pero supe que no podía escapar. La vida se volvió una sucesión de días grises y noches inquietas. Perdí el apetito, el sueño y la alegría de vivir. Los médicos no encontraron explicación para la cicatriz ni para mi estado de salud. Mis padres, preocupados, buscaron ayuda en curanderos y rezadores, pero nada funcionó. Cada vez que la niebla bajaba del cerro, sentía que las voces se acercaban, susurrando secretos y amenazas. Los vecinos comenzaron a evitarme, y los niños cruzaban la calle al verme pasar. Me convertí en un extraño en mi propio pueblo, marcado por una experiencia que nadie quería escuchar.